un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorga Él. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al programa Figuras Bíblicas. Como cada miércoles a partir de las 5 de la tarde ya estamos en directo con todos vosotros desde Radio Luz a las Naciones y José Manuel Garrido al otro lado en Alicante también, desde los estudios de la radio. Aquí le damos las buenas tardes. José, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rodolfo, Pedro, y fuerte abrazo a todos nuestros espectadores. Bueno, pues mira, hay gente, como bien estás hablando, de gente que está expectante, vamos a llamarle así, y al mismo tiempo pues con el oído, ¿verdad?, para escuchar la palabra de Dios, el mensaje de hoy en cuanto a lo que es este tema de figuras bíblicas desde Alemania, concretamente Colorado Springs en Estados Unidos, en Lucknow, Suiza, La Plata, Argentina, Magnano in Riviera en Italia, en otro lugar igual en Italia, en Estocolmo, San Antonio, Estados Unidos, y en España desde Burgos, Esparraguera, Valencia, Madrid, bueno, y otros lugares que no especifica. Bueno, pues eso a través de nuestra página web. Personas en Facebook, ya hay un par de espectadores también. No sabemos quiénes son, pero un fuerte abrazo también desde aquí. Y a través de nuestro canal de YouTube, bueno, pues ya tenemos también 5 usuarios con nosotros en directo. Bueno, pues expectativos, ya que hemos utilizado esta palabra desde el principio. A lo que es el tema, que ya llevamos un tiempo, ¿verdad?, con figuras bíblicas. ¿Recuerdas cuándo empezó más o menos, José? Pues más o menos, a lo mejor hace cosa de 3 meses, lo que es el tema de la numerología. Ya llevamos ya cerca del año, a punto de llegar al año, con el tema del programa en sí de figuras bíblicas, donde, bueno, desde hace poco empezamos a hacerlo en directo, antes lo hacemos grabado, y bueno, poco a poco el Señor nos ha permitido hacerlo ahora en directo, y allá que vamos. Llevamos un tiempo, como bien hemos dicho, el tema de la numerología, donde hemos hablado de números como el 7, el 70, el 4, el 12, el 40. En el programa anterior estuvimos hablando acerca del número 1 y hoy, bueno, pues vamos a estar hablando acerca del número 2. El número 2 es muy curioso, es un número particular porque lo vemos a lo largo de la Biblia y le pasa lo mismo que al 1. Claro, dices, bueno, pues, ¿qué enseñanza sacas o qué claridad sacas tú o qué base para hablar lo que estás hablando? Entonces, en el caso de estos números, lo que hacemos más bien es hablar de el contexto en el que nos encontramos estos números, en el contexto en el que este número está centrado y tiene un buen significado dentro del texto. Como bien muchas veces, Rodolfo, exponemos, nuestra intención no es ahora encontrar mensajes secretos ni nada de ello, simplemente es un programa de figuras bíblicas donde hemos hablado de instrumentos y rudimentos tales como el aceite o las vasijas. Y bueno, pues poco a poco entramos también en el tema de los números y nos hemos dado cuenta
de que los números, como todo lo que está escrito en la palabra de Dios, tiene una enseñanza para nosotros. Entonces, vemos esa enseñanza, estudiamos esa enseñanza a la luz de la palabra de Dios y la compartimos con todos nuestros oyentes, espectadores, las personas que estáis al otro lado, con el propósito de edificarnos los unos a los otros. Lo que queremos, sobre todas las cosas, es que el Señor sea glorificado con lo que hablamos, que la palabra del Señor ocupe entre nosotros el lugar que verdaderamente se merece, que es el centro, es el primer lugar. Y por ello, ¿verdad?, vamos a ir al libro de Amós, al capítulo 3. La carátula del programa ya venía con este pasaje, Amós capítulo 3, versículo 3, donde vemos reflejado el número 2. El número 2, que aparece 808 veces en la Reina Valera. No sé si en alguna otra versión aparecerá más o menos, pero 808 veces aparece en la Reina Valera, y bueno, todas ellas, claro que sí, dentro de un contexto. Antes de ir a Amós, me gustaría simplemente citar dos versículos que tengo apuntados, y es muy curioso con respecto también al número 2, porque la Biblia, por ejemplo, nos enseña que se requerían de 2 testigos para confirmar la veracidad de un asunto. Entonces, el Señor también en Deuteronomio capítulo 17, en el verso 6, le dijo a Moisés, pero dicho de 2, aquí encontramos el número, de 2 o 3 testigos, dice, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Entonces aquí encontramos el número 2, ¿verdad?, como algo que confirma la veracidad de un asunto. Nos está diciendo que el testimonio de 2 personas es un testimonio veraz con respecto a estas acusaciones o a estos asuntos. También, ¿verdad?, hablándonos en el Nuevo Testamento, cuando se nos habla de las acusaciones a los ancianos, también se nos dice, mira, no aceptes acusación de un anciano de cualquiera que pueda venir. Entonces, bueno, hay un orden dentro de la Iglesia. También, por ejemplo, la repetición de una visión o declaración confirmaba su validez. Esto lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 41, verso 32, cuando encontramos a José enfrente de Faraón. Y dice, y el suceder el sueño de Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Génesis capítulo 41, verso 32. Es decir, el faraón tuvo un sueño, o tuvo 2 sueños con un mismo significado, y le dijo, mira, lo que significa que tú hayas soñado esto 2 veces, en el número en el que estamos, es que lo que el Señor te está declarando es algo que es firme, y no solamente que sea firme, sino que Dios se va a apresurar a hacerlo. Entonces, bueno, son 2 contextos, ¿verdad?, dentro del número 2, donde podríamos hablar de la confirmación de la palabra de Dios, basándonos también en el número que hoy tenemos. Bueno, no sería un mal mensaje, pero no es el mensaje que hemos escogido para compartir en esta tarde. Como bien hemos dicho, un poco el versículo en el que más nos hemos centrado se encuentra en Amós capítulo 3, versículo 3, donde encontramos una pregunta de parte del Señor a la nación de Israel. Me gustaría leer desde el versículo 1, donde dice, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Bien, encontramos ahora un contexto en el que el Señor tenía algo que decirles y también después les va a decir todo lo que ocurre, todo lo que sucede, tiene un porqué y tiene una causa. Es decir, el Señor está diciendo todo lo que va a venir sobre vuestras vidas no va a ser por motivo del azar, no va a ser porque a mí me apetece, sino a causa de vuestra desobediencia, a causa de vuestras maldades. Entonces, ahora el Señor les está haciendo una pregunta en el versículo 3 y les dice así, ¿andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Bueno, en definitiva el Señor les está declarando que a causa del desacuerdo iba a haber una separación, iba a haber una división. Entonces hoy traemos el número 2 en el contexto de que tiene que ver con amistad, tiene que ver con estar en un común acuerdo
y normalmente el número 2 nos está hablando entre dos personas. En este caso nos está hablando entre el Señor mismo y la nación de Israel, que Él mismo había escogido. Pero entonces ahora vemos que el Señor hace esta pregunta: ¿van a andar dos juntos si no están de acuerdo? Bueno, la respuesta es obvia. Lógicamente, dos personas no van a andar juntos si no están de acuerdo. Dos personas no van a tener amistad, no van a tener relación, no van a tener comunión si no están de acuerdo en algo. Entonces aquí el Señor no solamente le está haciendo esa pregunta a ellos, sino que también nos está haciendo esta pregunta a cada uno de nosotros. Algo que tenemos que ver, y es uno de los atributos del Señor, es que el Señor es inmutable, es decir, el Señor no cambia. En el Señor no hay sombra de variación alguna. El Señor no es como el hombre que hoy piensa una cosa y mañana piensa otra, o que ahora a esto pues lo puede permitir y mañana no. Es decir, Dios no cambia, Dios no varía. En su forma de ser, Dios no varía en su forma de pensar ni en su forma de actuar. Dios es Dios y es tal y como Él es, con todos sus atributos, ¿verdad? En el cual nosotros muchas veces, diciendo cómo es el Señor, solamente nos queda decir: el Señor es santo, porque no sabemos describirlo de otra manera. Entonces, el Señor, que es santo, ahora le está haciendo una pregunta a un pueblo que, como bien nos está diciendo, es un pueblo lleno o cargado de maldades. Le está diciendo: mira, es imposible que andemos juntos si no estamos de acuerdo. Pero con este no estar de acuerdo hay algo que hemos visto, y es que el Señor no es el que tiene que cambiar, no es Dios mismo el que tiene que enderezar sus pasos hacia el hombre, no es Dios mismo que tenga que girar su forma de pensar y acomodarla a la del hombre, es todo lo contrario. El problema es que Dios había escogido a una nación que la estaba purificando, que la quería santificar, que quería glorificarse en ellos, pero ellos andaron detrás de sus propias vanidades. Entonces encontramos que el problema se encuentra en el ser humano, que el problema se encuentra, pues como siempre, en el factor humano, ¿verdad? Donde el hombre mete la mano en aquello que tiene que ver con Dios, siempre ocurre algo y siempre suele haber algún problema. Entonces, si queremos caminar con Dios, tenemos que vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Y dónde encontramos la voluntad del Señor si no es en su santa palabra? ¿Quieres andar con el Señor? Bueno, es necesario que tu forma de pensar, tu forma de caminar, que endereces tus caminos, tus pensamientos y tu corazón y la inclines a la palabra del Señor. Entonces ahí podremos comenzar a andar con el Señor. Es decir, dos que discuten no siguen el mismo camino. De hecho, es muy común ver, mismamente en una película, ver a dos personas que van andando en una misma dirección, de repente empiezan a discutir y uno se va hacia un lado y el otro se va hacia el otro lado. Bueno, esto es exactamente lo que ocurrió con la nación de Israel. Iban caminando juntamente con el Señor, pero a causa de sus maldades crearon una separación con el Señor y se fueron detrás de sus propios caminos. Ahora bien, el Señor, una vez más, por medio de esta pregunta, les está extendiendo sus manos, les está diciendo: si queréis caminar, bueno, todavía se puede. El problema es que vuestros caminos no son mis caminos. El problema es que vuestras actitudes y vuestro corazón no tiene nada que ver con mi corazón. Entonces, ahora vamos a ver a Dios mismo. De hecho, encontramos a Jesús. Por eso vamos a ir al Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 16, de alguna manera extendiendo las manos, al igual que el Señor, hacia aquellos que querían seguirle. Porque seguramente que de boca muchos de nosotros profesamos que queremos seguir al Señor, pero igual en nuestro corazón no estamos de acuerdo con el Señor. Entonces Jesús les dijo en Mateo capítulo 16, en el verso 22, les dijo, Mateo capítulo 16, versículo 22, bueno, lo he apuntado mal, pero bueno, es el pasaje, ¿verdad?, en el que Jesús le está diciendo: si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Entonces el Señor lo primero que nos está haciendo ver es que es necesario que nos neguemos a nosotros mismos. Y cuando habla a nosotros mismos, está hablando hacia aquello que se levanta, que no tiene que ver con el Señor. También nos habla: tome su cruz cada día y sígame.
Otro pasaje muy parecido a este se encuentra en Lucas capítulo 14, espero no haberlo apuntado mal, versículo 25, donde también nos está enseñando que grandes multitudes iban con él. Entonces Jesús dice que se volvió hacia estas multitudes y les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que Jesús algo que nos está diciendo es que seguir y estar de acuerdo con el Señor no es cualquier cosa, no es una decisión emocional, no es algo que piensas que, bueno, pues ahora puedo, después no, ahora me apetece, ahora no, ahora me viene bien, o esto me ofende, entonces no lo voy a hacer. Cuando alguien está de acuerdo, estás de acuerdo al 100%. Y bueno, esto lo podemos ver mismamente en cosas cotidianas del día a día, ¿verdad? Aquellas personas que son capaces de viajar kilómetros y kilómetros con un montón de gente porque les une un equipo de fútbol, o aquellos que son capaces de manifestarse en ciertos lugares porque les une una causa, o aquellos que son capaces de ir detrás y seguir a ciertos hombres porque les sigue una misma ideología política. Ahora bien, no estamos hablando de una causa, no estamos hablando de una ideología política y no estamos hablando de deporte, estamos hablando de un estilo de vida y estamos hablando de una eternidad. Estamos hablando de cómo Dios está viendo lo que hay en el corazón del hombre y tiene que ser transformado para que sea del agrado del Señor. Juan, capítulo 6, versículo 66, precisamente nos está hablando lo mismo. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús en Juan capítulo 6 empieza a hablarles acerca del pan de vida, de que Él es a quien verdaderamente necesitaban, y les habla de tomar un compromiso serio, un compromiso verdadero. Dice el versículo de 66, y ya no andaban con Él. Hemos comenzado este espacio con una pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Hasta entonces posiblemente estaban de acuerdo en ciertas cosas con Jesús, estaban de acuerdo en que con Jesús no les iba a faltar nada porque anteriormente les había alimentado, estaban de acuerdo en que ante cualquier necesidad Jesús tenía el poder de hacer cualquier milagro, estaban de acuerdo en ciertas cosas con Jesús, pero dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Había algo en lo que esta gente no estaba de acuerdo, y era que tenían que morir a sí mismos, eran que tenían que participar de los sufrimientos de Cristo, eran que tenían que coger su cruz y seguir al Maestro. Entonces estos que se hacían llamar discípulos de Jesús, de repente dejaron de andar con Él, de repente dejaron de estar de acuerdo con el Señor. Y a mí personalmente este tipo de personas me entristece. Yo creo que con el tiempo que llevamos caminando son personas que han estado entre nosotros, que les hemos visto hacer buenas cosas, que les hemos visto con un cierto ímpetu en su corazón, pero a la hora de tomar una decisión firme y de dejar que Dios obre por completo en sus corazones, han dicho: no, esto me pertenece a mí y hasta aquí puede sobrar, hasta aquí todo va bien, pero déjame que siga mi propio caminar. Entonces, por mucho o por poco que sea, algo que estamos viendo es que el hombre que no se conforma al estilo de vida del Evangelio es un hombre que anda, o una mujer que anda por su propio camino y que no está de acuerdo con el Señor, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña de aquellos que no están de acuerdo, que no se conforman a la sana doctrina. Bien, estamos hablando de lo mismo, de alguien que no está de acuerdo con alguien, de un miembro de una iglesia que no está de acuerdo con la doctrina de la iglesia. Entonces, andarán, pues podemos aplicar esta palabra también para ellos, porque tiene que ver con la doctrina de la palabra de Dios. Entonces, ahora somos nosotros que debemos cambiar nuestro andar. Es necesario dejar de estar de acuerdo con el mundo para estar de acuerdo con el Señor, porque hablando de dos, el Señor dijo que tampoco se pueden servir a dos señores. Y en este caso, el dos también trae una separación o una división entre dos señores,
pero también trae una unión hacia aquel a quien estamos amando. Es decir, si yo amo al Señor, me voy a unir cada vez más al Señor. En Mateo capítulo 18, aquí encontramos un contexto que tiene que ver con la iglesia, porque hasta ahora hemos estado hablando de que tenemos que andar junto al Señor, de que tenemos que caminar con el Señor y estar de acuerdo con el Señor, pero si yo estoy haciendo esto y tú en el lugar donde estés también estás haciendo esto, hay algo que tenemos en común. Entonces podemos decir, ambos caminamos por el mismo camino. Entonces, Mateo capítulo 18, versículo 20, nos está diciendo que de donde están dos, otra vez este número, 2 o 3 reunidos en mi nombre, decía Jesús, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces tú fíjate, aquí ahora encontramos una unión perfecta. Ya no es solamente de dos hermanos, ya no solamente de dos personas, sino ahora que encontramos en el número 2, encontramos a dos personas, o 3, o 4, o 5, unidas en el nombre de Cristo Jesús. Y cuando este es nuestro pegamento, cuando esta es nuestra unión, ¿verdad? Dice que el Señor ahí está, unido con cada uno de nosotros. Y bien, podemos tener muchas diferencias. De hecho, entre nosotros muchas veces tenemos muchísimas. Hay cosas aún dentro de la obra que las podemos ver de formas diferentes. Pero el Señor nos une, el Señor nos lleva a andar en una misma dirección. Y precisamente es Cristo quien nos hace estar de acuerdo. Podemos andar juntos porque tenemos un común acuerdo, y es un común acuerdo espiritual. Y es que Cristo Jesús tiene que ser glorificado. Es que Cristo Jesús tiene que ser el primero en nuestros hogares. Es que Cristo tiene que ocupar la cabeza de la iglesia. Es que la luz del Evangelio es la que tiene que resplandecer en medio de nosotros. Esto nos une, este es el sentir de Cristo. Entonces ahora actuamos como siervos en medio de este mundo con un mismo mensaje, porque aun para tener un mensaje, la palabra del Señor también nos enseña que tenemos que estar unidos. Dios está. Entonces queremos, yo personalmente yo quiero que Dios esté en medio de nosotros. Yo quiero que Dios esté en mi hogar, en mi iglesia, en mi familia, en mi congregación. Yo quiero que Dios esté. Por eso mi trabajo, mi deber es estar de acuerdo con el Señor, es conocer la palabra del Señor, amar la palabra del Señor y estar de acuerdo con lo que el Señor nos declara en su palabra. Un pasaje más, Marcos capítulo 6, versículo 7, donde aquí encontramos que Jesús les da una misión a los 12. Y aquí en Marcos capítulo 6, ¿por qué traemos este pasaje? Porque cuando les da esta misión, la palabra nos enseña que los envía de 2 en 2. Marcos capítulo 6, versículo 7, dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Vamos a pararnos aquí. Dice que los envió de 2 en 2. El Señor envió a 2 que estaban de mutuo acuerdo, a dos que tenían comunión entre ellos, a 2 que tenían compañerismo en el Señor, pero de 2 en 2, ¿verdad? Uno fortaleciendo al otro, el otro animando al otro. Cuando uno caía, el otro les podía extender la mano y los 2 iban hacia adelante llevando a cabo la misión que el Señor les había ordenado. Dice, y les mandó, versículo 8, que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y aquí encontramos a 2 unidos por la fe en que el Señor les iba a proveer. Perdón, dice el versículo 10, y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ahora bien, hemos visto anteriormente donde 2 o 3 se reúnen en un asunto, es decir, en oración. Ahora estamos hablando de 2 en 2 para predicar, para llevar el Evangelio, para llevar un ministerio hacia adelante,
para ungir a los enfermos. Es decir, la palabra de Dios nos enseña que como cristianos tenemos que estar en común acuerdo de que no existe el cristiano autónomo, no existe el cristiano que anda a su bola haciendo lo que a él le parece, lo que él quiere y como a él le plazca, ¿verdad? Y me gusta mucho como el Señor dice, de dos en dos. Y esto es algo que en el ministerio en el que estamos, lo hemos aprendido desde el principio, ¿verdad? Desde el momento en el que llegamos y nos hemos dado cuenta como esto es así, como cuando el débil no puede, hay otro que está a su lado y él sí que puede. De que cuando uno no sabe, el Señor le ha dado un entendimiento especial. De que cuando uno no es capaz de ver con la fe, el otro, el Señor le capacita y uno y al otro se van animando, ¿verdad? Y podemos seguir hacia adelante. Entonces aquí encontramos a dos andando juntos. ¿Sabes por qué? Porque estaban de acuerdo en algo. Y estaban de acuerdo en que era Jesucristo el que les había mandado. Y estaban de acuerdo en que el Señor les había dicho que no llevasen nada y no les iba a faltar nada y que eso iba a ser así. Entonces, a mí personalmente me entristece mucho cuando encuentro a este tipo de cristianos, ¿verdad?, que piensan que tienen una revelación mucho mayor que la de los demás, que ven cosas que nadie ve y que tienen sentires que no tienen nada que ver con el Evangelio y dicen que son de parte del Señor. Por eso me gusta, ¿verdad?, como aquí el Señor dice, de dos en dos. Porque lo que sienta uno, el Señor se lo va a confirmar al otro. Porque lo que el uno vea, el otro también lo va a ver. Porque lo que uno predique, el otro también le va a apoyar. Porque estáis de acuerdo en la sana doctrina. Porque tenéis una sana enseñanza basada en la palabra del Señor. Porque hay un mismo espíritu en vosotros y profesáis una misma fe. Y esto es lo que os ha unido. Simplemente para concluir, hay un versículo en Eclesiastés, yo creo que no podía faltar, y me gustaría leerlo. No es un versículo, son varios, y me gustaría leerlos con vosotros en Eclesiastés, capítulo 4, del versículo 9 en adelante, y dice así, dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Bueno, yo creo que es algo que lo hemos leído muchas veces, incluso este versículo de cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, ¿verdad? Lo hemos escuchado incluso en bodas, hay gente que lo tiene como el versículo que el Señor les dio, y es perfecto, claro que sí, estamos totalmente de acuerdo, pero ahora estamos hablando del número 2, ¿verdad? Y está hablando de si el uno, entonces los dos, si el uno, entonces los dos, si el uno, entonces los dos, y ahora le dice, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces, ¿qué ocurre? Es que estos dos son unidos en esta tercera doblez, y es el Señor mismo. Es el Señor mismo en nuestros hogares, es el Señor mismo trayendo fuerza y trayendo fortaleza. Es curioso, ¿verdad? Porque muchas veces lo leemos y el contexto que encontramos por algunos de sus versículos encaja perfectamente en nuestros matrimonios, ¿verdad? Y deseamos, decimos, Señor, pues que tú seas este cordón de 3 dobleces, que donde nosotros no llegamos, sabemos que tú tienes el poder y que tú tienes la autoridad, y que ahora somos dos, somos uno porque estamos unidos en ti, pero es que tú eres el que no puede faltar. Ahora somos dos que andamos de acuerdo a tu sana doctrina, a tu santa palabra, a lo que tú nos quieras enseñar. Ahora somos dos que andamos dispuestos, ¿verdad?, a que tú nos enseñes y hagas con nosotros como tú quieras. Y precisamente, ¿verdad?, no solamente lo aplicamos esto para el matrimonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aún con nuestros hermanos, si hay algo que nos una, precisamente es Cristo Jesús. Por eso el autor de Proverbios en el capítulo 18 decía, aún hay amigos que son más unidos que un hermano. Y precisamente estos amigos que son o que están unidos en el Señor, estos son más fuertes que cualquier hermano en la carne. Esto es algo que el mundo no lo puede comprender, pero hay algo que nos une y es el Señor mismo. Entonces, dentro de este contexto del número 2, como bien hemos dicho, tiene que ver con compañerismo y tiene que ver con amistad. Simplemente
repetir la pregunta que hacíamos al principio, que el Señor nos hacía: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Bueno, pues nos quedamos con esa pregunta y nos has dado ya inicio, yo creo, al número 3. Con el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, ¿verdad? En esta parte tan especial que el libro de Eclesiastés nos habla Salomón. Y yo estaba recordando, José, cuando estabas hablando del ponerte de acuerdo, ¿verdad? Claro que ahí está en un contexto donde el profeta estaba hablando de parte de Dios, tenía una revelación de Dios, ¿verdad? En cuanto a lo que le estaba hablando, para él poder hablar a un pueblo que no quería obedecer la voz de Dios. Pero estaba recordando la vida de Enoc. Enoc, que significa dedicado, ¿verdad? Significa seguidor. Y la Biblia nos habla de que caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años en Génesis 5:22, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Sabemos que él fue arrebatado. Y en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos nos dice algo a partir del versículo 5. Dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este es el versículo 5, ¿verdad? Y luego en el versículo 6 nos dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero también es necesario que el que a él se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No está hablando de un caminar, ¿verdad? Estás hablando de un ponerte de acuerdo, de un estar basado sobre un fundamento, sobre el mismo fundamento, de estar en armonía. Bueno, varias composiciones de palabras que es lo mismo que el de estar de acuerdo, como estar en concordancia, ¿verdad? Estar en el mismo sentir, como bien nos dice el apóstol Pablo, de que hubiese en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y bueno, caminar con Dios es importante, ¿verdad? Porque si realmente hay un caminar y hay una fe y hay un deseo de agradar a Dios, de estar de acuerdo con Él, ¿verdad? Va a haber un testimonio en nuestras vidas, ¿verdad, José? Que va a agradar a Dios. Entonces esto es importante que hoy podamos resaltarlo en cuanto a este número 2, ¿verdad? Eran dos personas, estábamos hablando, dos personas, concretamente una, y estamos hablando de Dios mismo, ¿verdad? De que caminó con Dios. Este hombre que tenía una dedicación, y aquí tenía yo unas cosas que estaba leyendo en cuanto a lo que es la dedicación. Dice que no estaba dedicado para cumplir un propósito especial en este mundo, y el propósito era el propósito de Dios, pero para eso tenía que estar de acuerdo con respecto al plan y al diseño que Dios tenía para él, José, ¿verdad? Pues sí, la verdad que muchas veces hablamos de no, como de otros hombres, decimos no, este hombre anduvo con el Señor, pero me gusta como dice, después de engendrar a su hijo, dice, anduvo con el Señor 300 años. Es decir, una constancia, una cercanía al Señor, una intimidad con Dios. Y bueno, un mayor ejemplo que este, ¿verdad? La verdad que pocos podemos encontrar, pero cuando estamos hablando, simplemente es esto, no estamos hablando de un momento. Este hombre, el testimonio que alcanzó y por lo cual dice que no vio muerte, precisamente es porque anduvo día a día durante 300 años de acuerdo con el Señor. Amén. Bueno, pues ahí nos quedamos, en este deseo de poder estar de acuerdo con el plan de Dios, ¿verdad? Y el que se une al Señor, la Biblia nos dice que un espíritu es con Él. Entonces, estar unidos a Dios y cumplir el propósito por el cual Dios nos ha escogido. Terminamos con este número 2, José, en este programa Figuras Bíblicas. Y sí, bueno, pues despedir el programa como siempre solemos hacer, dándole gracias a Dios, orando. Y bueno, pues si todavía no estás de acuerdo, ¿verdad? Si no te has puesto delante de Dios y crees lo que Dios dice en su palabra, estar de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra, que decir, tienes razón, ¿verdad? Soy un pecador y tú eres santo y me merezco el infierno, pero qué bueno que hay un mediador, un solo mediador y un único mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre, para podernos llevar al Padre. Y ahí hoy tenemos una oportunidad también, ¿verdad?, de poder alcanzar esta promesa por este camino nuevo y vivo que Cristo abrió a través del velo, y esto es de su carne, ¿verdad? Nos habla del sacrificio perfecto de Cristo, donde el velo del templo se rasgó de arriba abajo y ahora tenemos entrada gratuita, ¿verdad? Y por la fe en su sangre al mismísimo lugar santísimo para poder tener esa comunión con Dios a través del Espíritu Santo, con una intercesión perpetua del sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Así que nos interesa, ¿verdad, querido oyente? Te interesa ponerte de acuerdo con Dios, y a nosotros en el caminar, pues que Dios nos siga revelando, ¿verdad? Y que sigamos en esta armonía que la Biblia nos enseña, ¿verdad? De que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí es donde Dios derrama bendición y vida eterna. Entonces, sin más, nos despedimos orando, José.
Pues muchas gracias, Señor, que a día de hoy podemos andar contigo, Señor. Sí, Señor. Saber que tú te agradas con nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a estar de acuerdo con toda tu palabra, con toda tu santa enseñanza para nuestras vidas. Señor, gracias por Cristo. Gracias porque a día de hoy ya no somos quienes antes éramos, sino que tú has hecho una obra poderosa y es una obra milagrosa, Oh, Dios, por la gracias. cual hoy estamos firmes, Señor, por la cual hoy seguimos andando hacia adelante, puestos los ojos en ti. No es por nuestros méritos, no es Sí, Señor. por nuestras fuerzas, es solo por tu gracia, Señor. Es por tu gran misericordia para con nuestras vidas. Por eso hoy, Señor, te acercamos el corazón de nuestros seres queridos, Dios, y te pedimos que tú los lleves al arrepentimiento. Por Que tú favor. hagas como quieras, hagas lo que sea necesario, Señor, pero que puedan conocerte a ti. Que puedan dejar sus malos caminos, Señor, y estar de acuerdo al tuyo. Señor, que se puedan doblar sus rodillas delante de ti. Por favor, como un día ocurrió en nosotros, aún a pesar de nuestras durezas y de nuestros corazones oscurecidos, Señor, nos hiciste estar a cuenta contigo, Señor. Y hoy podemos decir que tal sumo sacerdote nos interesa, Señor. Sí, Señor. Ese que queremos, aquel que sigue intercediendo en los cielos por nosotros. Amén. Gracias. Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, Señor. Y amén. Fíjate, Enoc era el séptimo, desde Adán, ¿verdad? Y el 7, que ya nos has estado hablando de él, es el número que representa la perfección. Y algo que Dios le dijo también a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto, ¿verdad? También estar de acuerdo con Dios Sí. para este propósito, ¿verdad? Para poder cumplir el plan Dios, cumplir en él el plan perfecto que tenía para él. Bueno, José, podíamos seguir, pero paramos, llegamos al final del programa Figuras Bíblicas. Ha sido un honor otra vez más estar contigo en este programa. Gracias, que Dios os bendiga, un fuerte abrazo y bueno, pues hasta el miércoles que viene, si Dios lo permite, de nuevo a partir de las 5 en Figuras Bíblicas. Un fuerte abrazo, familia, que Dios os bendiga. Y llegamos al final de este programa. La verdad que nos enriquece en cuanto a lo que es la simbología, las figuras, las sombras del Antiguo Testamento reveladas en el Nuevo Pacto en Cristo Jesús. Así que sin más, nos despedimos, un fuerte abrazo desde aquí, que Dios os bendiga y os recordamos que mañana, bueno, seguiremos en directo a partir de las 10 en Luz en la mañana, bueno, pues con la programación que es habitual los jueves con himnos cristianos con Paco Santos desde Galicia y terminaremos, nos iremos hasta Australia, nos haremos un largo viaje donde Antonio, el pastor de la Iglesia Bíblica Reto la Esperanza, allí nos dejará el mensaje directo al corazón. Así que no te lo pierdas, sin más, un fuerte abrazo, que Dios os bendiga y recuerda, en lo mejor aún está por venir. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, único mediador, último sacrificio. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Él es quien me perdonó,
misericordia. Me otorga